Bienvenidos al podcast de Ey Conta, el contador de los emprendedores. Mi nombre es Yaney Laureano, fundadora de Ey Conta, y con este proyecto deseamos inspirarte y ayudarte para hacer crecer tu negocio. ¡Comenzamos! Nuestro invitado del día de hoy es el contador público certificado Luis Enrique Herrera Pérez. Luis Enrique Herrera Pérez es contador público certificado, socio director de la firma Servicio Integral de Consultoría Sociedad Civil, expresidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, ex subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, socio miembro del Centro Empresarial Acapulco Coparmex desde el año 2013 y actual presidente de la misma Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Acapulco, de la cual anteriormente fue tesorero. Bienvenido, contador Enrique. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, contadora Vianey, aquí al podcast de Ey Conta. Estamos muy contentos en participar. La verdad es un honor y un gusto poder estar aquí con ustedes y platicar un poquito de lo que su servidor ha hecho en todo este tiempo. Pues ya estamos aquí, nos costó mucho lograr esta entrevista, ya estamos aquí, es lo importante. Claro. Y bueno, seguramente va a ser muy nutritivo para los emprendedores de Acapulco. Quiero comentarles que aparte de estar estamos celebrando un tercer aniversario de Ey Conta. Muchas felicidades. Así que creo que también las cosas se movieron para que usted sí. estuviera aquí. Además de ser empresario, obviamente, como ya lo describí, es contador. Y creo que también servirá mucho para los colaboradores de Ey Conta la información que el día de hoy nos brinde. Sin problema, con mucho gusto. Espero poder contribuir en este desarrollo profesional y empresarial de los emprendedores, con un granito de arena. Muy bien, pues vamos a comenzar. Me gustaría que comenzáramos desde el inicio, desde la primera etapa, y esa es la infancia. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo fueron cómo fue la primera etapa en su infancia? Bueno, tuvimos una infancia muy bonita, una época muy diferente a la actual. Salíamos mucho a jugar a la calle con los vecinos. La diversión principal era salir a jugar fútbol en la calle, ¿no? Entre los mismos vecinos. Tuve la oportunidad de convivir en una colonia donde tenía compañeros contemporáneos, más o menos de la edad. Entonces, la verdad es que era muy, muy padre la convivencia. El tema familiar, mis papás siempre me apoyaron desde pequeño en todos los proyectos e ideas que siempre tuve, y eso es muy importante, ¿no? En la formación de uno desde chico, desde joven. ¿Usted de niño jugaba con ser contador? Porque tenemos esta creencia de que de grande nos dedicamos a aquello a lo que jugábamos de niños, o quizás algo de eso que jugaba en la infancia lo viene arrastrando a su presente. Pues mira, es importante tu comentario. Fíjate que yo vengo de familia de contadores. Mi papá es contador público. Tengo un hermano que también es contador público. Y mi papá siempre, sobre todo en época de verano, me decía, a ver, vente, te voy a llevar a la oficina para que me ayudes en algo, en lo que sea. Entonces, desde primaria y secundaria, yo acompañaba a mi papá a su despacho y me ponían a ordenar papeles. Era donde yo empezaba a ordenar expedientes. Me decían cómo tenía que ir y yo solo hacía, bajaba a veces a hacer ciertos favores, ciertos mandados, pero ya estaba empapándome en el tema de un despacho, de una oficina. Y obviamente, pues el ejemplo, por supuesto, ¿no? Muy importante. Tengo el ejemplo de mi papá, que pues es una persona muy ordenada, muy formal, un contador de la vieja escuela, que ya platicaremos de eso, formado a la vieja escuela, y pues eso me fue dando un criterio, ¿no? Más o menos de lo que me gustaba, no me gustaba. Entonces eso fue también por lo que me incliné a estudiar esta profesión tan linda. ¿Qué fue lo que en esa infancia le gustó tanto como para elegir ser contador? O sea, ¿por qué contador? ¿Por qué contador?
soy muy bueno para las matemáticas. Okay. Entonces eso siempre me decían, oye, tú tienes este perfil, los números me gustan mucho, el tema de sacar cuentas, calcular, determinar temas, me fascina. Y encontré también en el tema de la oficina un ambiente de trabajo donde siempre desde pequeño dije, quiero un trabajo donde yo sea el dueño de mi tiempo. Okay. Entonces yo me veía pues, al frente de una oficina. Okay. Obviamente ya cuando estás en la realidad te das cuenta que el jefe de la oficina es el que más trabaja, ¿no? Pero realmente es esa parte de que eres dueño de tu tiempo, siempre fue algo que a mí me llamó la atención. Ok, ¿y cómo fue el proceso una vez que usted termina la carrera? Nos vamos a brincar mucho hacia adelante. ¿Fue complicado buscar un empleo fuera del área de despachos contables, o usted ya sabía que se quería quedar en el área de despachos? ¿Cómo fue ese tomar una decisión? Tengo el área contable muy amplia, ahora de todas las áreas que existen en contabilidad, ¿a qué me voy a dedicar? Claro, mira, pasa lo siguiente. En ese caso mi mentor, mi padre me orientaba y me decía, si te interesa la profesión, tú tienes que entrar a practicar a una firma importante, donde tú observes pues los clientes que tienen y te puedas desarrollar en esa firma profesionalmente hablando. Entonces, tuve la oportunidad de irme a estudiar a la ciudad de Guadalajara y ahí entré a trabajar a una firma transnacional llamada Deloitte & Touche. Okay. Sí, Galas Yamasaki, firma nacional. Entonces, ahí me empezaron a dar ciertas asignaciones importantes. Entré en un área, en el área de auditoría. Entonces, como sabemos, el área de auditoría es la revisión de las cuentas contables de una empresa. Sí. Entonces, de repente me tocó revisar pues, empresas de la magnitud, bueno, híjole, grandísimas, no quisiera entrar comercial, pero sí, empresas AAA, ¿no? Me empezaron a tocar ciertas revisiones de ciertas áreas y es donde me empecé a formar. También esa firma, aparte de el conocimiento que uno adquiere, es una formalidad en el trabajo en el que todos mis compañeros estaban alineados. Okay. Era entrar a las 9 de la mañana y no había hora de salida. O sea, había veces que salía a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y más en época de fiscales, y al otro día tenía que estar a las 9 de la mañana. Y así fueran las 12 de la noche y 1 de la mañana, era estar con tu traje, tu corbata, sí, no arremangado, o sea, formal, trabajando. Y todos estaban jalando parejo. Y el que no lo hiciera, pues hasta te veían mal, ¿no? Te decían, oye, ¿por qué no te involucras en la misma línea que la firma trae, ¿no? Sí. De imagen. Entonces, eso me ayudó mucho. Fueron 3, 4 años que estuve en esa firma. Informó mucho mi conducta profesional. Sí, mi forma de dirigirme hacia el cliente, mi forma de entender cómo son estos trabajos, y eso simplemente me ayudó a formar lo que ahorita fueron las bases para llegar a formarlo. Sí. Ok. ¿Usted es originario de Acapulco? Yo soy de aquí de Acapulco, aquí nací, en Acapulco, en el puerto de Acapulco. Muy bien. ¿Qué fue lo más difícil de su carrera? Lo más difícil de mi carrera. Lo más difícil de mi carrera era aprender a cómo controlar el factor más importante de todo negocio, el capital humano de trabajo. Un reto. Como te decía, yo estaba acostumbrado a cierta forma de trabajar, sí, y después me encuentro en el puerto de una forma diferente. Entonces, sí es un reto motivarlos para que entren a la forma en la que yo quería aterrizar los servicios que estábamos dando. Ese es lo más complicado. Me tardé mucho en poderlo descifrar. Me gustaría que ahondáramos más en ese tema porque no solamente ha sido un tema en despachos contables,
sino también en las empresas. Sí, por supuesto. Cómo mantener motivado al personal y sobre todo cómo hacer que se pongan la camiseta. Pues mira, yo creo que tenemos que partir de que todos somos seres humanos. Todos tenemos necesidades, si estamos trabajando es porque tenemos necesidad, si estamos capacitándonos es porque tenemos una proyección y tenemos que basarnos en ese respeto. ¿Sí? Somos seres humanos, merecemos respeto y el trato es importante y el diálogo. Okay. Eso no te lo enseñan en la escuela, eso no me lo enseñaron tampoco cuando fui en mi formación profesional. Ahí me enseñaron técnicas contables, pero técnicas de auditoría, pero no el tema del tener gente a mi cargo y el liderar proyectos, ¿no? Eso ya lo aprendes ya directamente cuando ya estás por tu cuenta. Entonces yo creo que el respeto es muy importante, la comprensión, el tratar de que tu capital humano de trabajo entienda la necesidad que tú tienes y obviamente poniendo el ejemplo también, ¿no? O sea, si tengo un compromiso, llego puntual, llego formal, atendemos el tema, no responsabilizamos a la gente. O sea, obviamente sí se le responsabiliza internamente, pero ante el cliente, pues el responsable soy yo. Y si hay algo que se hizo mal, bueno, aquí el responsable soy yo doy la cara. Y ya internamente con mi colaborador, y sabes qué pasó esto, cuéntame qué te sucede o qué fue lo que pasó en esta ocasión. Okay. ¿Sí? Entonces, es un trato muy importante, pero una vez que lo logras y entras en esa dinámica y la gente se involucra contigo, vas para arriba, la verdad, porque el capital humano de trabajo es el factor más importante de todo negocio. Así es. Capital humano de trabajo, realmente. Me llama mucho la atención que estuvo estudiando en Guadalajara. Sí. Ya tenía planeado que una vez, después de cierto tiempo, iba a regresar, o las circunstancias se dieron para que regresara. Bueno. Porque no sé si le ha pasado, pero yo escucho jóvenes y todos dicen, me voy a ir. Hasta yo lo hice en mi momento. Claro. Me fui, hice lo que tenía que hacer, pero regresé. Hay algo muy importante que tu pregunta, que si yo lo tenía planeado, sí lo tenía planeado. Okay. Regresar al puerto de Acapulco, apostar al puerto. Te voy a decir por qué. Uh-huh. Porque me dijeron, me dijo mi papá en ese momento, bueno, estás en una posición en la que tienes que escoger qué quieres ser. ¿Cola de león o cabeza de ratón? ¿Quieres estar en un despacho o en una empresa muy grande y empezar desde atrás y crecer en eso, competir internamente, o ser la cabeza de tu negocio pequeño y tú marcar tus tiempos, tu pauta y tu crecimiento? Entonces dije, no, pues sí, me conviene. Y si aquella tenía una base, porque iniciar es complicado, eso es una realidad, el iniciar es complicado. Cualquier negocio. Cualquier negocio es complicado. Y si aquí ya, gracias a Dios, yo contaba ya con una base, yo creo que desde el punto de vista financiero y de negocios era importantísimo tomar la oportunidad de venirme y empezar a desarrollarme. Y ya más adelante, pues uno no sabe, ¿no? A lo mejor agarras este camino y pues puedes migrar a otro lado. Pero ahorita te puedo decir que no, soy muy contento viviendo en Acapulco. Muy bien. Ahora, me llama mucho la atención que no solamente se ha involucrado de manera interna en su despacho, ha sobresalido en diferentes centros, en diferentes instituciones. Eso es complicado, digo, también nos siguen contadores en EIConta y finalmente cuando hablamos de emprendimiento, que es digamos, a quien vamos dirigidos, piensan que visualizarse como empresarios lo ven muy lejos en algunas ocasiones. Ahora, como contadores, el visualizarse como dueños de despacho, el visualizarse ya como una firma profesional ya bien constituida, el tener todos estos títulos y certificaciones que se necesitan, ¿cómo usted puede compartir cómo fue su proceso
y digamos que sirva como inspiración a estas personas que apenas van iniciando en ello? Determinación. Simplemente, pues eso quería hacer y me costó mucho al principio, me costó muchas caídas, mucho desilusiones. A veces yo pensaba que iba a poder sacar cierto ingreso de algún servicio y resulta que no era así, o me encuentro a veces también con cuando vas empezando en nuestra profesión, pues el honorario es castigado también. Sí. Entonces, pues me doy cuenta que esos son obstáculos que solamente con la perseverancia de seguir adelante, de tener esa idea, puedes hacerlo. Obviamente se me prestaron muchas oportunidades de integrarme a empleos fijos, ¿no? Pero era un momento complicado. Yo decía, ¿Sí se había bueno, tentado en regresar? Nunca de regresar, siempre la quise apostar al puerto, de verdad. Nunca, o sea, sí, Guadalajara me encanta, tengo muy buenos amigos. Ahora tengo la dicha de ir por trabajo y negocios. Sí. Después de un tiempo, ahora regreso por temas de servicios que damos allá, pero en ese momento, pues sí que la cosa no levantaba tan rápido, pues sí teníamos que aguantar. Entonces el respaldo o la idea que yo tenía desde un principio de regresarme a algo fijo fue la que me ayudó para salir adelante. Cosa que pues hay ocasiones en que hay colegas profesionistas que no tienen pues esa base, ¿no? Que yo tengo la suerte de haberla tenido. Y creo que nunca cabe, en esos inicios, nunca cabe en nuestra mente la posibilidad de llegar a creer que vamos a constituir una empresa como tal, sino a ser líderes de despacho quizás, claro, pero no constituir una empresa. Claro. Pues mira, todo empieza cuando me concentro en la profesión, en el tema de despacho, y llego a la presidencia del Colegio de Contadores en el 2012. Entonces la presidencia, desde la vicepresidencia, que es en el 2011, yo empiezo a viajar por la República a otros estados por el tema del Colegio de Contadores, sobre todo en la región a la que pertenece Guerrero. Sí. Y empiezo a platicar con contadores de otras ciudades, de otros estados, y me doy cuenta que cómo están desarrollados otros estados en comparación a Guerrero. Y los empiezo a observar y digo, mira, ellos manejan este tema así, y los empiezo a comparar con lo que yo estaba haciendo. Y empiezo a entender el por qué lo manejan así. Okay. Ok, este control interno es para esto, esta sugerencia es para esto. Entonces empiezo a adoptar pues esos buenos hábitos de los colegas, porque para eso sirve el colegio también. Sí. Es muy importante que al menos en la profesión contable uno esté colegiado, porque te vas a rodear de contadores de experiencia y te van a arropar hasta cierto punto, ¿sí? Entonces fue lo que me pasó y eso me empezó a ayudar mucho. Después entro a Coparmex y ya veo el otro lado. Siempre desde el colegio era el lado de ver más académico, dar un servicio más profesional, más a la conducta del contador. Entramos a Coparmex y empezamos a ver el razonamiento empresarial, el cómo generar, y empezamos a hacer un match ahí. Y empiezo a decir, a ver, tus proyectos financieros sí son muy buenos, pero entra la parte de contador, pero choca con este aspecto fiscal. Entonces hay que encontrar el punto de equilibrio. Y ahí empiezo a desarrollarme y a entender también el tema del empresariado. Empiezo a conocer, especializarme en ciertos giros, asesorar ciertos giros, gastronomía, hotelería, los servicios, que más práctico, el tema de la creación, de la producción de bienes. Entonces todo el sector inmobiliario, que es bastante amplio. Entonces empezamos a entender todos esos giros y sectores, y eso nos empieza a dar
una idea más amplia de lo que la profesión, saliéndonos, siendo un poco más flexible de esa rigidez que tiene el contador, puedes embonar y ser un complemento muy importante del empresario. Ok. Me llama mucho la atención que dice que se une a Coparmex. ¿En qué momento? O sea, ¿alguien le recomendó que fuera miembro o usted empezó a observar cómo estaba, ahora sí que el movimiento del sistema allá afuera? ¿Por qué decide ser miembro de Coparmex? Te voy a platicar cómo estuvo la historia. Yo tengo un amigo contemporáneo de mi edad, licenciado Joaquín Vadillos Camilla. Él llega a ser presidente de Coparmex. Somos contemporáneos, somos de la misma edad, estudiamos juntos. Y le hablo para felicitarlo. Digo, oye, brother, felicidades, ya sé que eres presidente de Coparmex. Qué gusto, éxito. Ok, me dice, Luis, quiero que seas mi tesorero. ¿En serio? Sí, quiero que te integras en mi equipo. Va, sí voy. Entonces, él me jala a ese ambiente, entonces yo acepto. Digo, bueno, porque, o sea, sí, trae su trabajo, hay que dedicarle tiempo, pero en ese momento es donde te hago valer el concepto que te dije al principio, ser dueño de mi tiempo. Ok. Sí, aquí es donde te lo hago valer, digo, soy dueño de mi tiempo, me voy a dar el espacio, me voy a organizar. Vamos a Coparmex, vamos a entrarle a la tesorería de Coparmex. Obviamente ya con el respaldo que traía de haber sido presidente de un colegio en el estado, pues yo ya me sentía preparado para la tesorería sin problema, ¿no? Entonces, empezamos a platicar, empiezo a ver compañeros de mi generación o un poco más grandes, más jóvenes, cómo empezaban también ellos sus negocios familiares o proyectos que fueron, que salieron del mismo negocio que ya traían, bueno, innovaron en otros temas. Entonces empiezo a conocer ¿Cuántos todo años eso. tenía usted en ese entonces? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tengo ahorita? Estamos hablando de... Ya nos perdimos en el tiempo. años actualmente. Sí, porque 35 años. Me gusta mucho preguntar la edad porque el joven siempre quiere las cosas rápidas. Ah, no, ese es uno de los problemas. Sí, no. Aquí es paso a paso. Paso a paso. Ok. Sí, y esta carrera, la contable, tú lo sabes, los jóvenes aquí presentes lo saben, es una carrera de aguante. Tienes que aguantar. Sí, no es de la noche a la mañana. Es una carrera de aguante. ¿Qué ha sido su fortaleza en todo este tiempo como ha compartido, de caídas, sentirse que pues por ahí no era y otra vez intentarlo? ¿En qué se ha apoyado? La disciplina. La disciplina. Nada más. Disciplina de aguantar, volverte a levantar y volver a salir a luchar, a autocríticas. Somos seres humanos, tenemos errores, hay que aprender de esos errores y no volverlos a cometer, trabajar en ellos. ¿Y cuándo consideró usted que fue como el momento clave en que dijo, creo que ya pasé la parte más difícil, creo que de aquí para adelante, entendiendo que no siempre es un escalar hacia arriba, sino es como, va a seguir habiendo momentos de bajar, pero siempre teniendo esa determinación que decía al inicio de ir por más? ¿En qué momento dijo, ya pasé la prueba quizás más difícil, creo que de aquí ya voy en un camino más empresarial? Mira, yo creo que la vida es una ruleta, no debemos de conformarnos, no debemos de caer en confianza. Todos los días, desde mi humilde punto de vista, hay que salir tras la chuleta, ¿sí? Sí, puedo decir que ahora ya a lo mejor tengo más estructura, tengo a lo mejor más cosas, pero no quiere decir que ya ganamos la batalla, y la batalla sigue. Allá afuera, la batalla sigue. Yo creo que simplemente lo que hay que hacer son pausas. Ajá. Yo creo que es muy importante hacer pausas, porque también no todo es trabajo. Hay que darle tiempo a la familia. Desarrollo personal es muy importante para eso. Entonces, pues es también el tema de concentrarse en lo que uno quiere. Y el tema de la disciplina también va mucho de la mano, ojo, en el tema de no
pues de que tienes que hacer lo que tienes que hacer aunque no lo quieras. Tienes una fiesta hoy, pero tienes un compromiso mañana, pues lo siento. Entonces, si tú te relajas y pierdes esa disciplina y te vas al otro, dices, no, ya llegué a un tope, ya de aquí ya no me muevo. No, tienes que trabajar para mantenerlo. Lo importante no es llegar, es saberse mantener. Ese es el reto realmente, saberse mantener. Entonces yo creo que con pausas en la que tú te retroalimentes, reflexiones, cargues la pila, vámonos para adelante nuevamente. Muy bien. Contador, y por ejemplo, en el área, pues en nuestra área, ¿no?, de contabilidad, ¿qué le pudiera decir a los contadores en cuanto a la importancia también de involucrar esta parte contable pero empresarial? Porque también he visto mucho en el gremio que satanizan al empresario, los mismos contadores. O sea, el empresario lo ven como el malo de la historia, y quizás porque no se han involucrado mucho en la parte empresarial, o hay algo que no han descubierto. No solamente es, digamos, que la gente que no está dentro del área empresarial. Se ha criticado mucho al empresariado. ¿Usted qué podría decir al respecto? Bueno, yo creo que esto es una dualidad, o sea, no, el contador necesita al empresario y el empresario necesita al contador. Los dos tienen que haber cierta ética, pues de cumplir los compromisos y los trabajos. Yo creo que a lo mejor se refieren a que muchas veces los empresarios tienen la idea de que al contador se le debe de pagar poco. Prefieren invertir más en otras áreas, venta, mercadotecnia, publicidad, imagen, que el contador. Pero yo creo que el contador tiene que hacer valer la importancia de la profesión en su negocio. ¿Por qué? Lo dije hace rato. El empresario maquila diferente, él está queriendo producir, va por el lado financiero. Quiere vender. Oye, mira esta taza, resulta que él me la vende a 70 pesos y yo la vendo en 100, pero este joven me la va a vender en 50 y le voy a ganar 20 más. No, pues vámonos con él. Llega el contador y dice, oye, ¿sabes que no te da factura? Y sí. Entonces, ¿qué pasa? Tiene uno deducible y con eso el impuesto se come su resultado financiero, ¿no? Por poner un ejemplo básico. Entonces, esa es la medida en donde tú tienes que convertirte en un aliado para ellos. Pero muchas veces me ha tocado verlo yo con mucho respeto, colegas que únicamente pues quieren sacar su chamba y ya. ¿Sabes que ahí van los impuestos? ¿Cuántos salieron? No, pues 100,000 pesos a pagar. ¿Qué? Oye, ¿por qué no me dijiste que podíamos? ¿Qué puedo hacer para...? No, ya nada, es el impuesto de lo que cobraste y pagaste. Entonces es donde el empresario no ve el respaldo del contador. Entonces, todo eso que te digo es una inversión de tiempo durísima, porque hay que tener una serie de comunicación y estar ahí atento todo el tiempo. O sea, es donde empiezan a valorar al contador. Yo creo que no hay, o sea, yo creo que eso de satanizar al empresario no está bien, como tampoco hacer menos a una profesión tan importante como la contaduría pública. Es una profesión importantísima. Más importante o del mismo nivel sin hacer menos nada, pero igual que las otras áreas. Igual que el abogado, igual que el de ventas, igual que el de mercadotecnia, igual que el administrador. Es muy importante. Entonces, yo creo que a medida que podamos hacer ese match entre nosotros, vamos a ir apoyándonos mutuamente y los criterios yo estoy seguro que van a cambiar. Sí, porque yo creo que también tiene mucho que ver en cómo vienen desde la base educativa, ¿no? O sea, cómo nos preparan como contadores. Como bien lo decía, en la escuela no nos enseñan de ventas, no nos enseñan de atención al cliente o canales de comunicación. Obviamente, y luego también lo he dicho, nos preparan para llevarle la contabilidad a grandísimas empresas,
cuando posiblemente, o sea, la realidad es que la base de la economía son pequeños empresarios, Sí, son empresas exactamente. pequeñas, entonces empresarios que nacen a veces de la necesidad y que en algunas ocasiones, gracias a la disciplina, se han mantenido, pero no saben también qué es lo que hace un contador. Y creo que también vale mucho la pena tomar en cuenta lo que está diciendo, de que como contadores debemos de ir, capacitarnos y poder hacer valer nuestro servicio. O sea, nadie va a venir a reconocernos. De alguna manera nosotros tenemos que realmente luchar por tener ese posicionamiento pues dentro del gremio, hacer valer nuestro trabajo, no por un precio, sino por realmente el servicio que le estemos dando al otro. Por supuesto, sí. Es una dualidad, como lo dije en un principio. Entonces, a medida que cambiemos el chip, también eso lleva un proceso, es tiempo, pero por eso decíamos en un principio, es una carrera de aguante. Es una carrera de aguante. Muy bien. Contador, ¿qué significa la Coparmex en su vida? ¿Qué experiencia hasta ahorita le ha entregado? Coparmex es sinónimo de familia empresarial. Claro que sí, es una comunidad donde tú te das cuenta de la problemática que está viviendo el empresario y donde tienes una ventana de oportunidad para ayudarlo y para crecer juntos y para también fortalecernos como sociedad. Sí. Yo creo que es muy importante cuando te das cuenta de cómo cuando suben los impuestos locales, municipales, por X o Y tema, siempre el empresario dice, híjole, antes pagaba esto, ahora pago tanto, esto equivale a 3, 4 meses de renta en mi negocio. O sea, ves cómo le duele en el bolsillo, o cómo cuida, más que dolerle, cómo cuida su patrimonio. Así es. Y eso dices, híjole, pues es que también pues son seres humanos y partimos de eso, el respeto del principio, somos seres humanos. Un empresario cuando empieza siempre pone en riesgo su capital para innovar, para vender lo que sea. Entonces te das cuenta que es importante hacer esa unión, esa sinergia para crecer. Entonces para mí eso es muy importante, a pesar que hemos encontrado grandes amigos, grandes aliados, creo que también hemos convivido y encontrado grandes personas. Estoy muy contento. ¿Quién, y sobre todo para darle el mensaje a los emprendedores, quién debería estar en Coparmex y para qué les serviría? ¿Un emprendedor podría iniciar en Coparmex? Por supuesto. Todo aquel emprendedor que esté en la formalidad. Okay. Es importante la clave es formalidad. Puede estar en Coparmex. ¿Qué va a aprender en Coparmex? Se va a rodear de empresarios de experiencia que le van a dar sugerencias o va a escuchar comentarios que le van a poder ayudar a crecer en su negocio. Va a encontrar una plataforma de redes de negocio también importante. ¿Sabes qué? Me interesa conocerlo porque me interesa ofrecerle mis servicios. O él te quiere conocer porque te quiere ofrecer sus servicios. Sí. Y se empiezan a tejer las redes de negocio. Vas a encontrar también una representación por parte de un consejo directivo y un presidente que ante los problemas que se tengan te van a ayudar ante las autoridades. Vas a encontrar un tema de asesoría también por ciertos temas de importancia a nivel nacional que te van a impactar en lo local. ¿Sí? Entonces, claro que es importante, lo tienen que ver como un tema de inversión. El tema de la capacitación y el tema de estar dentro de una organización que te ayude a crecer, eso es inversión en su negocio, no es un costo, es una inversión que tienes que meterle para sacarle el mayor provecho y poder sacar pues, beneficios más adelante. Sí, bueno, ya estamos llegando a nuestra parte final de este podcast. Me gustaría que habláramos al respecto del tema de la formalidad. También otro tema al que muchos emprendedores le tienen miedo, claro. Que hay mucha informalidad en nuestro país. Y bueno, creo que en esta ocasión he mencionado que este podcast va dirigido, primero vamos a entrevistar
a puro guerrerense, porque queremos demostrar que en el estado también tenemos mucho talento. Tenemos talento y Mucho tenemos talento. gente en la que se pueden inspirar y que no debemos de tener inspiración de los estados del norte, que bien son respetables y reconocidos, pero de aquí también tenemos, ¿no? Pero ¿qué mensaje le pudiera dar con relación a la formalidad a aquellos emprendedores que quizás apenas estén iniciando y que todavía no formalizan? Bueno, la formalidad es importante para crecer. En el momento en el que tu negocio empieza a crecer, tarde o temprano te vas a chocar, vas a topar pared con la formalidad. ¿Quieres crecer? Entonces, el crecer significa tener acceso a ciertos clientes, ciertos contratos, y en ese momento te van a pedir la formalidad. Si no la tienes, la formalidad, pues entonces no vas a poder acceder a esos negocios más importantes, ¿no? Obviamente, entender que uno no es todólogo y que se necesita de tener asesores, consultores que te orienten cuál es la transición o la curva de para integrarse de la informalidad a la formalidad, pero lo más práctico posible. Necesitas que te orienten, por supuesto, porque si también te vas sin orientación, pues sí, la formalidad, como lo dijimos en principio, es caro. ¿Por qué? Porque la tributación en el país es cara. Entonces, los impuestos son altos. Entonces, si no tienes una planeación tanto financiera como fiscal en esa transición de lo informal a lo formal, pues obviamente vas a tener, va a ser complicado el llegar. Pero si ya llegas con una base o con una transición poco a poco, ya lo vas entendiendo, vas a ver que te va a ir bien. Muy bien, pues de hecho también voy a aprovechar para hacer el comercial, que justamente iConta surgió en un principio como una asesoría personalizada para el emprendedor, porque tenían hasta miedo de pagar a un contador. Claro. ¿No? Entonces iConta era como el asesor que le decía, a ver, vas a formalizar, va a ser, bueno, sigue siendo, te conviene este régimen, vas a tener que sacar tales permisos, y claro, lo puedes hacer tú, obviamente, porque se entiende que al inicio lo puede hacer el emprendedor si quiere reducir costos, pero en algún momento, si quiere formalizar y si quiere llegar, por decirlo así, a ligas más grandes, pues tendrás que pagar servicios y todo eso es a través de la planeación también. ¿Y eso qué significa? Si cuando empiezas a pagar servicio. Ya estás formalizando. Aparte, significa que estás creciendo. Crecimiento, claro, porque va a haber ingresos para poder costear eso. Entonces, hay que tenerlo también, hay que considerar esa parte. Porque muchas veces que tienes ingresos y aún así quieres hacerlo tú, digo, ahí es donde ya no... Son varias cosas, ¿no? Que hay que ir aterrizando, pero... Sí, yo la verdad los felicito que tengan ese podcast, la verdad ayuda muchísimo al emprendedor a orientarlo, a ver cómo ya migra hacia el crecimiento empresarial, ¿no? Y es aquí donde queremos estar todos. Así es, muchas gracias. Bueno, contador, ¿qué sigue para usted en los próximos años? ¿Qué planes tiene? ¿Qué sigue? Disfrutar a mi familia, seguir trabajando, la verdad una vida muy tranquila, y bueno, a seguir viendo qué retos profesionales hay y a atenderlos con la mayor certidumbre posible. Perfecto. Pues bueno, ahorita tenemos 4 preguntitas más o menos que un poco nos llevan más a conocerlo de manera personal. Primero también le pedimos a nuestro invitado anterior que dejara una pregunta para usted. Okay. Y bueno, aquí tenemos su pregunta. Creo que, bueno, la hago. Dice, ¿considera que te gusta lo que haces o solo es por un tema material y de lucro? Cualquiera que sea tu respuesta, ¿por qué? Que si me gusta lo que hago, que es por un tema de qué, perdón. ¿Te gusta lo que haces me gusta lo que hago. Solo es por un tema material, o sea, por generar ingresos? Por las dos cosas. Las dos cosas. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago desde siempre, como lo platiqué, desde pequeño he tenido inculcado el trabajo en
en oficinas, en despachos, me gusta. Y pues lo material, bueno, pues porque tengo necesidades de pagos, ¿no? Perfecto. Claro, sí, o sea, claro tengo que no. sacar adelante a la familia, entonces también por eso lo hacemos. Muy bien. ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Híjole, muchas cosas. Han cambiado ya mis conceptos de felicidad. Antes, cuando era joven, para mí era feliz era andar con los amigos. Ahorita, obviamente, estar con mi familia. Disfrutar el tiempo, sí. A lo mejor cosas más sencillas, ir a comer con mis hijos, un partido de fútbol, o sea, con ellos, es lo que me hace feliz. Muy bien. ¿Y a qué le tiene miedo? Pues miedo, pues hasta ahorita no tengo miedo a algo, tengo respeto por muchas cosas. Sí. Pero pues siempre está el factor de inseguridad, ¿no? Sobre todo en el que vivimos, eso sí es algo que hay que tener mucho cuidado, sí. Mucho respeto también, no hay que andar en ciertos horarios fuera de casa, entonces, más que nada un respeto y una atención a cómo poder atender esos temas. Ok. Bueno, ¿qué pregunta le haría a nuestro siguiente empresario? ¿Se puede saber de qué giro es? ¿O es un empresario? No, o sea, que sea general. Ok, como empresario. Como empresario. A veces les digo una pregunta que a lo mejor usted todavía no ha resuelto dentro de su área, posiblemente, y vamos a ponérsela difícil. ¿Qué estrategia haces para contener la presión del trabajo? Ok. Me gustaría saber qué estrategia hace para contener la presión que desarrolla el negocio en el que esté. Va a tener presión, la presión es un común denominador, sí, en todo negocio. Así el es. Estrés, el decir, hijo, le pasó esto, aquello. ¿Qué hace? ¿Qué estrategia implementa? Me gustaría conocerla. Pues perfecto, ya le estaremos haciendo llegar la respuesta. Claro que sí. Contador, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Tiene redes sociales o ahorita solamente en las redes sociales de Coparmex? Sí, en las redes sociales de Coparmex, ahí estamos a la orden. Muy bien, pues bueno, agradezco su tiempo. Realmente fue una charla enriquecedora y estoy segura que tendremos otra oportunidad para sí, con mucho poder gusto. platicar. Hay muchos temas que comentar. Pues bueno, esto ha sido el podcast de Conta. Mi nombre es Vianey Laureano y nos vemos en nuestro próximo episodio.